Celebramos hoy el 17º domingo del tiempo ordinario y la palabra de Dios hoy nos trae tres parábolas en las cuales Jesucristo el Señor nos explica lo que es el reino de los cielos. Yo decidí leer la versión larga, es decir, la versión en la que se escuchan las tres, pero me voy a referir solo a las dos primeras, que propiamente es la versión o la forma breve del Evangelio del día de hoy. Pero bueno, quería leerlas todas, las tres. Entonces, el reino de los cielos. Primero, ¿qué significa el reino de los cielos? Algunos teólogos dicen que más bien una traducción más acorde a lo que quería decir Jesús cuando decía el reino de los cielos, claro que lo decía en su lengua, no en español, evidentemente, sería más bien reinado de Dios, el reinado de Dios, más que reino de los cielos o de Dios. San Mateo dice de los cielos, pero otros evangelistas dicen de Dios, que es lo mismo en últimas, porque cielo es el lugar donde habita Dios, es el lugar de la presencia de Dios. Entonces, reino de los cielos es propiamente reino de Dios. Como les decía, entonces, cuando uno dice reino, pareciera que está hablando más como de un lugar, el reino como un lugar donde un rey reina. El texto evangélico no quiere hablar tanto o no quiere que entendamos tanto como un lugar, sino como la acción de Dios reinando sobre cada uno de nosotros o sobre los hombres. Por eso entonces dicen los teólogos que sería mejor decir reinado de Dios. Por tanto es entonces el reinado de Dios. El reinado de Dios en ustedes y en mí, en toda la iglesia. ¿En qué se parece ese reinado de Dios? Entonces podríamos decir, más que el reino de los cielos o reino de Dios. ¿En qué se parece el reinado de Dios? Lo compara, decía yo que voy a hablar de las dos primeras parábolas. Voy a leerla entonces la primera. Lo compara con aquel que encuentra un tesoro escondido. El reino de los cielos o el reinado de los cielos o el reinado de Dios se parece a un tesoro escondido en un campo. Ahora permítanme, antes de continuar, otra aclaración. Los teólogos también dicen que el reinado de Dios, como ya se puede entender por esa nueva manera en que yo acabo de decirlo, es una persona, porque es Dios, es Dios. Entonces, cuando se habla del reinado de Dios, es el reinado de una persona. Y explícitamente en el Evangelio podríamos decir que es el reinado de Jesucristo en cada uno de nosotros. Y entonces, ¿en qué se parece ese reinado de Jesucristo en mí y en ustedes? Es la pregunta. Las parábolas de hoy, las dos primeras, evidentemente la última también, pero yo no me voy a referir a ella, intentan de manera sencilla ilustrarnos sobre lo que significa el que el Señor Jesús reine en cada uno de nosotros. Y entonces el tesoro escondido es propiamente el Señor. El tesoro escondido es Jesucristo, que se va revelando poco a poco, no solo en la palabra de Dios, sino también en nuestra vida. Me explico. Si yo, y me pongo yo como ejemplo, no quiero hablar de mi misma experiencia espiritual. Si yo ahora hago memoria de cuando yo recién fui ordenado, la concepción y la manera como yo vivía mi relación con Jesucristo, siendo el mismo Señor Jesucristo de ese tiempo al que yo hoy profeso y creo en Él, es el mismo, Él no ha cambiado, pero sí que ha cambiado la percepción mía sobre Él. ¿Sí me hago entender? Mi relación con Él ha cambiado. Ustedes también, no conozco sus vidas, por eso no quería hablar de ninguno de ustedes, porque no conozco la vida privada de ustedes y sobre todo no conozco la relación suya o de ustedes con el Señor. Pero si ustedes hacen una visión retrospectiva, es decir, echan una mirada hacia atrás, van a darse cuenta que lo que yo estoy diciendo de mí aplica para ustedes. Uno va progresando en el conocimiento del Señor y en la asimilación del Señor en la vida de cada uno de nosotros, a medida que va también progresando de distintas maneras la propia vida humana.
el desvelamiento del Señor en nuestra vida se hace a la par del progreso del ser humano. Yo he progresado en algunas cosas, por no decir que en todas, porque no quiero decir que en otras no, sería muy malo decir, no he progresado, pero he intentado progresar en toda la vida humana. Bueno, en ese mismo intentar progresar en mi vida humana, he también progresado en el conocimiento de Dios, es decir, el Señor se me ha ido revelando de distintas maneras. A cada uno de nosotros nos sucede lo mismo. Bueno, ese tesoro escondido entonces significa que el Señor es algo que toca irlo descubriendo paulatinamente, poco a poco, a lo largo de nuestra vida. Es una tarea humana. Él está ahí, pero el ser humano tiene que irlo descubriendo. Escondido no quiere decir que es algo imposible de encontrar. Escondido quiere decir, en el texto evangélico y en el contexto de hoy, que es algo que se va revelando, y ese algo es el Señor. Se nos va revelando paulatinamente. Entonces, ese tesoro escondido es el Señor, porque Él es el reino o el reinado de Él en nuestra vida. Y entonces, ¿qué sucede? Ahora sí, ¿qué sucede? Luego de haber dicho esto, 3 cosas. Primero, dice el texto, el que lo encuentra, hablando de ese tesoro escondido, y cuando lo compara al comerciante en perlas finas, dice, al encontrar esa perla preciosa que seguramente soñaba con ella el comerciante tener y poseer, cuando la encuentra, entonces hay un primer movimiento que es el encontrar. Repito, porque Él se va revelando paulatinamente. Entonces el ser humano lo encuentra en la medida en que Él se nos revela. No lo encuentra en la medida en que nosotros tenemos la fuerza para encontrarlo, sino en la medida en que Él se nos revela. ¿Soy claro? El Señor se nos va revelando a nuestra vida y nosotros podemos irlo intuyendo, encontrando, haciendo la experiencia de Él. Entonces el reino de Dios es el mismo Señor Jesucristo viniendo o adviniendo a nuestra vida, acercándosenos a cada uno de nosotros, revelándosenos en cada una de las etapas de nuestra vida, mostrándosenos en nuestro diario caminar. El reino del Señor entonces es ese acontecimiento del Señor viniendo al ser humano y haciéndose el encontradizo, como se le hizo el encontradizo a los discípulos de Maús. ¿Recuerdan en San Lucas? Bueno, de la misma manera Él viene y empieza a caminar con nosotros y busca la manera de que el ser humano entre en la dinámica de poderlo ver, escuchar y entenderlo y hacer la experiencia del Señor. Ese es el reinado de Dios. Es un reinado que se viene y se nos revela a nosotros, porque es una persona revelándosenos, Jesucristo el Señor. Entonces es una nueva realidad viniendo a nuestra naturaleza humana. Muy bien, lo primero. Lo segundo, aquel que lo encuentra, hay una cosa bien interesante en la primera parábola, en la segunda no lo dice, pero se intuye. Cuando lo encuentra se llena de alegría. Entonces el encuentro con ese reinado del Señor produce alegría en el ser humano, produce regocijo, produce total éxtasis, si se quiere, produce una sensación de plenitud, porque ha encontrado lo que le hacía falta. Era un tesoro, tiene valor, es importante y lo quiere el ser humano. Bueno, ese es el valor y el tesoro que se produce al encontrarse con el Señor. El ser humano entonces se regocija, se llena de alegría, salta de alegría. Bueno, no vayan a saltar ahora, por favor, déjenlo para después de la Eucaristía, aunque podría ser bien, pero bueno, no nos va a ver muy bien aquí estar saltando, digo yo, ¿no? Bueno. Entonces hay esa alegría por el encuentro con el Señor. Y el texto
lo pone bien de relieve e importante. Y sigue algo bien importante. Para entrar en esa nueva realidad es importante y necesario vender. ¿Cuánto tiene? Dice la primera parábola. Vende cuánto tiene. La segunda dice, va y vende cuánto tiene. El reino de Dios se entra y se le recibe y hay que dejar algo atrás. No se puede entrar a esa nueva realidad con la realidad antigua. Imposible. No. Tiene que venderse algo. Es decir, se entra a una nueva realidad dejando una realidad antigua. ¿Soy claro? No significa, y en este contexto no quiere decir el texto evangélico que sea sacrificios, porque está la alegría. Entonces la persona no lo ve como un sacrificio. El hombre que encontró este tesoro escondido y el hombre que encontró esta perla no dice, uy, me tengo que sacrificar. No lo vio como sacrificio, lo ve con total alegría y dice, es que quiero esto, vendo todo porque esto es lo que ahora atrae mi atención, es lo más importante, es la riqueza. Esta es mi riqueza, estas otras no lo son más. Esta es la riqueza, esta es mi posesión. Estas posesiones son nada comparado con esta posesión. Necesito dejar estas posesiones para adquirir esta otra, que es la más importante. Y entonces el ser humano tiene que dejar de lado algo para poseer, si se quiere. Estoy utilizando esa palabra, aunque me da algo de miedo porque no poseemos al Señor, pero la voy a utilizar para poseer esto otro. Y entonces la riqueza que yo pueda tener aquí es nada, se compara en nada con esta otra riqueza que es la que yo quiero tener. Repito, estoy utilizando esto con miedo porque no poseemos al Señor, ¿ok? Entonces entiéndame, pero lo tengo que utilizar para que quede clara la analogía. Vendo todo para adquirir esto. Entonces el reino de los cielos y el reinado de Dios supone eso. Supone el vender, dejar atrás otra vida para poder adquirir y entrar a esta nueva realidad. Y entonces allí viene la tercera parte y última, porque lo primera era la introducción, cuando yo hablé de que era el reino de los cielos y que hablé propiamente que era mejor hablar de reinado de Dios. La tercera es compra. Vende, entendiendo que esta es la gran riqueza, vende todo para adquirir esto y entra en esa nueva realidad. Compra en el sentido de que ya su vida empieza a tener una nueva relación, no solo consigo mismo. La persona que adquiere o que acepta el reinado de Dios o el reinado de Jesucristo en su vida, empieza a entrar en una nueva dimensión, si se quiere, una relación consigo mismo, con los hermanos, porque ha entrado en una relación con Dios. Es decir, la relación con Dios o el reinado con Dios, que es una relación propiamente, afecta inmediatamente la relación consigo mismo y con su entorno, con los demás. ¿Soy claro? Y entonces adquiere una nueva realidad su vida. Sus relaciones son nuevas, sus relaciones cambian. Ha entrado en una nueva realidad. Podríamos decir que esa es la conversión, si se quiere. Ahí entra, la conversión es entrar en una nueva manera de vivir. Quien acepta el reinado de Dios no puede vivir como vivía antes, imposible, porque esa relación con ese Señor Jesucristo afecta lo más íntimo de su ser, y al afectar lo más íntimo de su ser, afecta toda relación con el otro. Y entonces el reinado de Dios inunda a ese ser de una nueva realidad, que es propiamente el amor de Dios, el amor de Jesucristo. Y esa persona es lo que ya tanto me han ustedes escuchado decir, y termino con esto, que me gusta mucho, es lo que dice San Pablo, una nueva creación. El reinado del Señor produce en el ser humano que lo acepta un nuevo ser, nueva realidad. Todo lo ve distinto, todo lo empieza a observar, a experimentar de otra manera, porque ahora ve, experimenta con el Señor, y todo cambia, todo su ser cambia, y entonces inunda todo y empieza a actuar de manera distinta.
Pidámosle entonces al Señor que en este domingo podamos nosotros experimentar ese reinado del Señor en nosotros, podamos acogerlo con alegría y aceptar en la medida en que caminemos con Él esta nueva realidad que es el vivir con Él mano a mano y caminar con Él codo a codo. Pongámonos de pie y profesemos juntos nuestra fe.